Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está, Pablito? Buenas noches, Miguel, ¿todo bien? Día lindo, día caluroso. De estos días fríos que veníamos, un alivio. Sí, la verdad está precioso, ¿no? Sí, Día soleadito, lindo. Día lindo. Bueno, Freddy fue a buscar el doble ojo para poder el zoom. Y a Daniel se le creció el pelo, se le quedó medio rubio ahí. Está rubio. ¡Oh! El shampoo Johnson debe ser. Ah, la voz también, viste que le cambió, ¿no? Todo. ¿Cómo está, Lice? Más bien, de nuevo, por acá ahora. Sí. Antes era ya en otra mesa más bajita, ahora una mesa sí. más alta. Y redonda. Y redonda, ahí Claro. está, que ya es gallega, es cuadrado. Ah, O rectangular, ¿no? seguro. Bueno, muchas gracias entonces, de nuevo. Le damos la bienvenida a Lisette. ¿Ya habías venido, Lisette, o no? No, a este programa. Ah, bien. Estuvo en sintonía por ahí. Antes, leyendo algo. Hace ya rato, ya que hicimos Sí. el programa. 4 años, tranquilamente. Sí, tiene que ser por Bueno, siempre. Lisette es la esposa de Freddy y nos está acompañando en diálogo de fe temático que lo pasamos solo por las redes, como también lo pasamos por las redes, pero aparte por la radio ya pasamos el año en la radio de Gatti. Ahora sí se puede decir. Pasamos. Yo me adelanté y después cuando llegó la fecha no dije nada. Y salteaste. Qué burro, ¿no? Pero bueno. Barbaridad. Bueno, uno peina canas y... No, pero siempre pasa así. Sí. Siempre te acordás del cumpleaños, Cuando es el cumpleaños, te Claro. olvidaste de saludar al cumpleañero. ¿En A mí, serio? por lo menos me pasa siempre. Sí, por eso no Sí, viste que no por tengo eso no me ganas. saludas nunca. ni en el día ni después. Bueno, a veces tarde, pero más vale tarde que Sí, nunca. claro. Bueno, muy bien. Tenemos que aclarar que Danielito, por cuestiones de trabajo, no nos va a acompañar por un tiempito, porque ahora empezaron las clases presenciales y él entonces tiene que estar en el trabajo también. Así que nosotros nos defenderemos como gato entre la leña. Exacto. Saludamos a Paulo, que está ahí en los controles, siempre atento, y saludamos también a todos quienes nos están viendo y hoy los jueves escuchando también. Exacto, están a través de las redes, allí el Instagram de Diálogo de Fe, el Facebook de Diálogo de Fe, y también se pueden comunicar a través del WhatsApp. Ahí está. De WhatsApp, que sé que Lisette tiene buena memoria, así que... Sí, no es que Lisette tenga tan buena memoria, es que vos tenés mala memoria. ¿Sí? Vos le mandás la pelotita para allá porque no te Vamos entre los dos, ¿No te acordás? 099. No, tenía que arrancar. 099. 221. Bien, 777. Bien. Qué lujo, si con eso ahí nos quedamos bien. Ahora lo aprendiste. Exactamente. Bueno, deseamos que Dios los bendiga, que nos puedan atender bien, que estén atentos, quiero decir, y que puedan sacar buen provecho de lo que para nosotros también es sacar un buen provecho, porque nosotros también nos estamos beneficiando con este programa, porque estamos aprendiendo mucho. No somos maestros, sino que somos... Ampliando conocimientos y ampliando refrescando. conocimiento, ahí está. Y Dios bendice cuando uno estudia su palabra. Bienvenido, Freddy. Buenas noches. Había ido a buscar Buenas tardes, noches. el tercer y cuarto Sí. asistente. Ahí tuve que recurrir Rescatar. al de Paula, los de Paula, así que gracias Permiso, por- Pablo. Te robó los lentes. por los lentes. Muy bien. Pablo, lo invitamos a hacer una oración. Oramos, querido Dios, te damos gracias por este programa que vamos a tener y te pedimos tu dirección a la hora de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El jueves pasado hicimos un sanguchito, ¿no es cierto? Nos comimos pancito y dejamos relleno, porque justamente estaba Pedro con la primera negación de él, después estaba el juicio que lo dejamos para hoy, de que le hicieron a Jesús la interpelación, y después pasamos al segundo y tercer negación de Pedro. Así que hoy vamos a entrar de lleno al interrogatorio que le hace no el sumo sacerdote, sino el suegro del sumo sacerdote. Pero como creo que fuiste tú que dijiste un día, este hombre, el suegro
que había sido sumo sacerdote, tenía una preponderancia sobre los judíos muy grande y lo seguían llamando el sumo sacerdote, a pesar de que aquel año él no estaba oficiando. Y ahora estaba oficiando el yerno del Caifás. Ahí está. Pero entonces la gente lo lleva al suegro, al que por el estatus de la gente era el sumo sacerdote. Más por tradición y por preponderancia, por fuerza que tuviera, y pienso que también tendría más conocimiento, no sé, más experiencia. Entonces, como estaban en una sociedad que respetaba mucho a los ancianos, entonces pienso que por esa razón se lo llevaron a Jesús allí. Entonces, mientras Pedro estaba negando a Jesús, en ese mismo momento estaban haciéndose interrogatorio por el suegro del sumo sacerdote, y entonces podemos ver, no sé si Lisette le querés leer de los versículos 19 al 21 para que Freddy nos comente algo. Sí, cómo no. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído de qué he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Hasta el 22. Ahí está ahí. Ahí está. Bien, sí, podemos ir a Google y a buscar un poco de información histórica, porque Anás fue un sumo sacerdote del Sanedrín, ¿no? Pero dice que él fue destituido. Él estuvo oficiando entre el año 6 y 15 de la era cristiana, ¿no? Quinino dice que lo había puesto allí, pero dice que después dejaría su cargo, lo removió, dice Valerio Grato, a Anás lo sacó del puesto y allí puso a su yerno, ahí está, Caifás, en el año 18. Y dice que después de esto, Anás vio como muchos de sus hijos seguían su carrera de sumo sacerdote. Dice que él fue, Anás, sumo sacerdote, pero a la vez fue político también. Y bueno, ahí entonces, como vos dijiste, Anás tenía el apoyo del pueblo, aunque no estaba oficiando, vamos a decir, oficialmente, el pueblo acudía a él. Fue considerado sumo sacerdote junto con Caifás, y dice que podía actuar como presidente del Sanedrín. Entonces es como cuando, claro, alguien tiene experiencia. Este caso necesitaba de alguien que tuviera muchísima experiencia, porque ya habían intentado entrampar a Jesús muchas veces, no lo habían logrado. Entonces el Sanedrín decidió primero ir con el hombre de experiencia, ¿no? Con el de más peso. El de más peso, ahí está, el que podía enfrentar a Jesús cara a cara, y allí ellos tenían la esperanza de que Anás lo hiciera, o sea, de encontrar el punto débil que tanto habían querido, ¿no? Recordemos que este juicio, si lo podemos llamar juicio, fue de noche, pero antes vamos a leer algunos versículos para ver lo que dijo Jesús. Volvemos un poquito para atrás de Juan para recordar estos versículos, si quieren buscar en el capítulo 11, y vamos a leer los versículos 8 y 10. Capítulo 11 de Juan, versículos 8 al 10, que era cuando Jesús iba a ir allí, que le habían informado acerca de Lázaro, que estaba enfermo. Entonces Jesús iba allí a hacer la obra que iba a hacer con Lázaro. Dice el versículo 8, le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez vas allá, o sea que ya los judíos estaban hace rato con ganas de deshacerse de Jesús, ¿no? Y acá decían los discípulos: quieren apedrearte y vas a ir allá otra vez. Y el versículo 9 respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza,
porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y acá Jesús estaba diciendo, ¿no le enseñaba a ustedes de día, no en el templo, me podían ver? Inclusive le mandaban espías para escuchar lo que Jesús decía. Entonces acá cuando él habla con Anás, dice, pero yo enseñé en la luz del día, ustedes ahora me están juzgando en la noche, ¿no? Y hace como esta comparación, ¿no? Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él, ¿no? Y este hombre Anás entonces allí lo trata de interrogar a Jesús y trata de, primero que nada, acusado de sedición. Ellos estaban siempre con las intrigas, ¿no? Y los planes y esto de matar a Jesús, a Lázaro, y siempre esas intrigas. Entonces cuando alguien tiene esa manera de pensar, hay un dicho, ¿no? Que dice, el ladrón piensa que son todos de su condición. De su condición, ¿no? Entonces, tal vez este sacerdote pensaba que Jesús era como ellos también, ¿no? Corrupto. Trataba de sacarle esa, ¿quiénes son tus discípulos, no? ¿Cuál es la, vamos a decir, cómo entran para ser tus discípulos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? En las pandillas se hacen, ¿no? Las pruebas de ingreso, ¿no? De iniciación. Y él también le preguntaba, ¿qué tuvieron que hacer los discípulos para ser tus discípulos? ¿Qué tuvieron que dejar? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿No? Le preguntó eso en primer lugar. Y después la enseñanza, ¿no? Que él decía. Por eso Jesús le dijo, todo lo que yo hablé, ustedes lo conocen mejor que mejor. Entonces, esa insinuación de que Jesús quería hacer algo malo, alguna revuelta contra los romanos, alguna sedición, algo de él hacerse rey, hacer algún complot contra algo, contra alguien, él no lo pudo demostrar a Anás. En las palabras que siguen lo vamos a ver que alguien se enoja también por cómo Jesús responde amablemente, sin enojarse, y lo deja a Anás, a este hombre con experiencia, sin palabras, ¿no? Lo deja callado, por eso que reacciona este otro personaje como reacciona, ¿no? Claro, a continuación nosotros vamos a ver, Lizeth, que hay gente que prefiere estar bien con los hombres, o sea, ser adulador, ser alcahuete, digamos así, de la gente que tiene preponderancia, y no agradar a Dios. O sea, es preferible una autoridad humana y no la autoridad de Dios. Yo te voy a pedir, Pablito, si podés leer los versículos 22 al 24 para que Lizeth los comente. Estamos en Juan capítulo 18 y el 22 dice que después de Jesús dice estas palabras, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si he hablado bien, ¿por qué me estás golpeando? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Bueno, aquí vemos entonces que por qué había reaccionado así ese señor del alguacil. Del alguacil, exactamente. Justamente fue como como que saltó algo para aplacar otra cosa, no era porque tenía que saltar porque Jesús había sido incorrecto, para nada, al contrario, tenían que hacer algo como para tapar lo otro. Mucha gente quiere convenir, quedar bien, caer bien, corresponder, concordar, o encajar en algo o hacer encajar ciertas cosas, que me parece que por ahí viene esto es lo que leímos acá recién en estos dos versículos. Porque lo que Dios habló, lo que Jesús habló en ningún momento estuvo fuera de nada. Al contrario, los más incómodos y por qué reaccionaban tanto eran ellos mismos que le estaban haciendo el juicio deshonesto, porque desde el principio, siempre con prepotencia, siempre haciendo las cosas encubiertas, de noche, que los juicios no se efectuaban nunca de noche. Mismo ellos habían puesto las reglas, porque si vamos a estudiar toda la historia como era, ellos mismos habían puesto todas las cláusulas, las reglas, cómo debían ser los juicios, cómo eran las leyes, y ellos estaban violando una por una cada una de las leyes. ¿Y por qué se enfurecían más? ¿Y por qué alguien reacciona feo?
es cuando no tenemos razón, porque si vos tenés razón, es como Cristo, que estaba en su sano juicio, tranquilo, y más que al ser Cristo, al ser Jesús, él sabía lo que había en cada uno de los corazones de los que habían ahí. Pero lamentablemente mucha gente de actuar mal, como bueno, estaba en este caso, era de quedar bien ante las otras cosas y tapar todo hueco que hubiera, ¿no? Ellos estaban haciendo las cosas mal, ¿verdad? ¿Cómo el enojo a veces lleva, o sea, esa impotencia de no tener la verdad en ese caso, ¿no? Que él no llegar a que la otra persona diga lo que uno quiere, porque estaban esperando eso, que Jesús diga soy culpable y ya está, y el no tener esa respuesta genera pasar del diálogo a allá una bufeteada, un cachetazo, ¿no? O sea, esa impotencia a la agresión. Exactamente, ¿no? Y es como que en realidad muestra más débil al ser humano cuando el ser humano no se puede controlar, porque eso es no controlarse. Llegar a esa cachetada es no controlarse en la situación, ¿no? Interesante el pobre alguacil ahí metiéndose entre medio de... Sí, y eso también denota el respeto que le tenían al sumo sacerdote. Claro, más que a Jesús, por supuesto, porque él era de ahí, ¿no? Él era un guardia del templo también. Bueno, pero también como somos títeres bajo la sombra del enemigo, ¿verdad? Porque por cada uno, es increíble cómo cada uno tenía que ir actuando de acuerdo, o sea, cada uno va decidiendo qué hacer y cómo lo usa el enemigo, ¿verdad? Claro, yo pienso que en este aspecto aquí, cuando nosotros vemos estos hechos, por ejemplo, lo que pasó con Jesús, a mí me hace recordar a los discípulos cuando querían que ellos no hablaran de Jesús, y ellos dijeron, es necesario que nosotros hagamos la voluntad de Dios antes que la de los hombres. Ahí estaba leyendo justo Hechos 4, que estaba Pedro y Juan, y acá dice que otra vez estaba Anás, Caifás, en esa reunión, Juan y Alejandro, dice los sumos sacerdotes, eran de la familia de los sumos sacerdotes, y ahí, bueno, otra vez con Pedro y con Juan, queriéndolos acallar. Entonces se preguntan ellos, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar, decían ellos. Entonces, llamándolos, les intimidaron que de ninguna manera hablase. O sea, ellos lo que hacían era extorsión, podemos decir, medio, hoy en día algo medio como mafioso, ¿no? Medio como patotero, medio, me hace traer eso, ¿no? A la mente, como un tipo semimafia, y digo, qué bajo, como decía vos, cae a veces el ser humano, porque ellos eran representantes religiosos, ¿no? Lo que tenían que tener la representación de Dios en la tierra, y a veces me ponía a pensar qué difícil a veces ser cristiano, me pongo en primer lugar, ¿no? Porque qué mala influencia puedo ser yo diciendo soy cristiano, y sin embargo cuando actúo así como actuaban esta gente, ¿cómo podemos dejar, ¿no? el evangelio de Dios, ¿no? Porque ellos eran los representantes aquí. Una cosa, bien lo que tú dijiste, decir que somos cristianos y otra hacerlo. Claro. Porque ser religioso es fácil, ¿verdad? Hacemos un cascarón y está todo bien, y a veces cuando nosotros somos demasiado dependientes de una religión, a veces se manipulea a la gente. Entonces nosotros tenemos que ver si es la voluntad de Dios o nos están manejando. Porque lo que estamos hablando acá no eran romanos, eran los propios pueblos de Dios. Ahí está. Pablito, aquí el último versículo dice que entonces Anás envió a Jesús de manos atadas a su yerno, a Caifás, ¿verdad? El sumo sacerdote, pero allí no, dice, Juan no hace ningún comentario sobre la casa de Caifás, pero sí dice que fue llevado a la casa de Pilatos. Entonces, Lisette, ¿le podés leer los versículos 28 al 30? Sí. Estamos en Juan 18, versículos 28 al 30.
Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Qué increíble. Entonces salió Pilato a donde ellos estaban y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Allí usa la palabra, ahí leyó Lisette, y creo que casi todas las versiones dice pretorio, ¿no? Sí. Alguna otra versión dice el palacio, Sí. en este caso de Pilato, ¿no? Ahí sí entraron en la zona de los romanos. De los romanos. Recién ahora entran Claro. en esa área, ¿no? En el área chica de los romanos. Ujú. Y este pretorio sería un palacio que había puesto el Imperio Romano, que recordemos en esa época el Imperio Romano era el imperio de turno, Ujú. y ellos ponían un palacio obviamente en cada provincia. Entonces allí en Jerusalén tenían un lugar donde ponían a un gobernador para controlar obviamente, o sea, porque antes era independiente Israel y ahora no, ahora están todos bajo el yugo romano, como se dice, ¿no? Y lo interesante, más allá de, como decía Miguel, de entremedio que Jesús va, lo llevan ahí hasta la casa de Caifás, no tenemos nada escrito referente a esto, ¿no? Pero es interesante ver que primero estuvieron en el Sanedrín, como decía Freddy, ¿no? Estaban en el juicio, en la escena de juicio, basada en la Torá, en las leyes de Dios. Allí solía haber alrededor de 71 sacerdotes, directivos de las leyes, políticos de las leyes, como Integrantes. Integrantes. Directivos y... Exactamente, ¿no? Intérpretes de Más la o ley. menos todos esos estaban juzgando, más allá como usted mencionaba, ¿no? que mandaron a llamar al que tenía más experiencia para encarar la discusión. Y pasando de ese punto, ellos no podían tomar decisiones de muerte, digamos, ¿no? Y ahí ya te das cuenta que venían desenfocados, porque el motivo de ellos, claro, ¿no? Y entonces lo derivan exactamente, a los romanos, que pasan al área rival, y allí en los romanos ellos buscaban la decisión, ¿no? Y ahí te reías, Miguel, de la situación, ¿no? Que ellos no se querían contaminar, no querían dar ni un pie adentro del territorio romano, o sea, ese palacio sería territorio romano, ¿no? Pero al punto que llegaban con las leyes en ese momento, ¿no? Estaban queriendo matar a un inocente, a un ser humano, y no se querían contaminar al entrar al palacio de un romano. Con un de juicio extranjero. totalmente falso. Ellos Claro. ya habían decidido darle muerte, pero ellos Ya está. ahora buscan la ayuda, como decía Pablo, de los romanos, porque ellos no podían dar Claro. pena de muerte. Claro. ¿Se acuerdan cuando le llevaron a la mujer en adulterio y ahí quisieron entramparlo? Si Jesús decía de apedrearlo, ahí lo acusaban porque no se podía, estaba prohibido por los romanos. Pero si decía que no había que apedrearla, estaba en contra de las leyes judías y esa trampa la habían puesto por esto mismo. Y entonces ahí ahora quieren usar La misma idea. Quieren usar a los romanos ahora para darle muerte a Jesús, ¿no? Y un detalle extra allí del 30, ¿no? Que ahí o sea, Pilato en el 29, Pilato dice, bueno, ¿qué acusación tiene? Claro. ¿No? De Pues me están trayendo una persona, pero no entiendo nada, ¿no? Díganme por qué la traen. Exacto. Y ahí la respuesta de los líderes que estarían llevando a Jesús dice, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado a vos. O sea, como diciendo, Me suena una evasiva. claro, como diciendo, no tenés que preguntar eso. Claro. A nosotros te lo traemos acá, vos encargate de él. Vos dale ok. Nada de traer un antecedentes penales ni nada de eso. Te lo dejamos acá, hacete cargo, ¿no? Y Nosotros queremos que muera. exactamente, ¿no? Entonces, ni en ese momento sabían presentarle ellos mismos Una prueba contundente. claro, o aunque no sea contundente, no tenían nada que decirle, se traían a decir, aceptalo, acá está, hay que avanzar, ¿no? Bastante triste la situación Simplemente porque no les gustaba la cara de Jesús. Freddy, yo digo acá, en los versículos siguientes, Pilato se quiso lavar las manos antes de lavárselas, ¿no? Pero antes de Pilato, quienes se quisieron lavar las manos fueron los judíos al entregarlo a Jesús a Pilato, ¿no? Se lavaron bien las manos, y dice, nosotros no queremos ser partícipes de sangre inocente, Claro. pero lo estaban Ya llevando. estaba. Lo estaban llevando. Todas las mentiras que dijeron y las Seguro. maneras que lo llevaron ya estaban
hasta la manija. Pablito, ¿podés leer el versículo 31 y 32 para que Freddy lo comente de Juan 18? Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros, juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahí está, ahí vemos entonces que me imagino yo despertando a un gobernador así, vamos a ponerle al presidente de la República acá en Uruguay, vamos a las 6 de la mañana y le golpeamos la puerta de la casa, ¿no? Me imagino cómo se habrá levantado este hombre, conociendo cómo eran los romanos, del humor que estaría, ¿no? Y allí encontrarse con esta escena, ¿no? Me imagino también que este hombre, acostumbrado era al ejército, no eran romanos, recordemos, ¿no?, que fue el imperio más cruel, podemos decir, de la historia, más férreo, acostumbrado a tratar con todo tipo de gente. Y imaginémoslo la escena cuando aparecen toda esta gente, todos estos sacerdotes y ve a Jesús, ¿no? Ese porte de Jesús sereno, tranquilo, a pesar de que lo llevaban atado, y miraba a esta otra gente y miraba a Jesús con esa calma característica de este juicio, ¿no?, que dice que fue como corderito llevado al matadero, no abrió la boca, no ninguna mala palabra, como decir, tranquilo, confiado allí, sereno. Y entonces le pregunta, ¿y este qué hizo, no? El versículo, como leímos, el 32 era, ¿no? El último, sí. El 31, perdón. Pilato dijo: llévenselo y júzguenlo, ya que es un malhechor y ustedes ya vienen así, que ya está todo juzgado, llévenlo ustedes y júzguenlo según sus propias leyes. Pero ellos querían ir a más, ellos querían darle la pena de muerte. Y entonces ahí vemos que después Pilato se lava las manos, ¿no? Porque él no podía, a pesar de que era romano, hacer lo que los judíos. Qué increíble, ¿no? Alguien que podemos decir es no cristiano y tiene más sentido común que alguien que sí profesaba ser seguidor de Dios, es algo que no entendemos. Más sentido de justicia. Más sentido de justicia. Y entonces el versículo 32 dice que se cumplió lo que Jesús había predicho, ¿no? Cuando ya Nicodemo, que dijo que cuando el Hijo del Hombre sea levantado, iba a traer a todos a sí mismo, porque si los judíos pudieran haberle dado muerte, él iba a ser apedreado, ¿no? Entonces Jesús acá ya, él sabía lo que iba a pasar, entonces él sabía que los judíos no podían darle muerte, no le iban a dar muerte. Por el tipo de muerte. Pero por más que Pilato aquí trató de zafar, pero después la presión, vamos a ver más adelante qué es lo que hace él, Jesús ya sabía qué era lo que iba a pasar, ¿no? Y de qué muerte iba a morir. No por el pueblo, por su pueblo, sino que la manera de morir que en esa época imponían los romanos, era la crucifixión. La crucifixión a los malhechores, ¿verdad? Ahí está, a los malhechores. Yo me quedé pensando en esa frase también y llegué a esa conclusión, ¿no?, indicando la especie o el tipo de muerte que él estaba para sufrir, ¿no? Porque los romanos a los malhechores realmente los crucificaban. Los crucificaban, y eso era lo que pidió los judíos después: crucifica, era lo que querían. Era como una lección para la gente que estaba mirando de no hagan, no delincan, porque realmente esto le va a pasar esto mismo, ¿no? Es como un ejemplo o un escarmiento delante de todo el mundo para que los otros tengan miedo. Sí, tengan miedo y no lo hagan. Exacto. Algo que me llamó la atención es que podemos decir que Jesús no fue juzgado por algo religioso que haya hecho, ¿no? Sino que él fue allí como que él había actuado mal contra las leyes de los romanos, porque él ahí lo acusan después de querer ser rey, ¿no? De sedición, de estar contra el gobierno, que no era real, por supuesto, pero por eso fue juzgado. Qué interesante la pregunta esta que le hace Pilato a Jesús, ¿no? Freddy, ¿le puedes leer los versículos 33 al 35? Pilato entonces entró de nuevo en el palacio
llamó a Jesús y le preguntó: ¿acaso eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó con otra pregunta: ¿se te ocurrió a ti esa idea o alguien te ha hablado de mí? Pilato le contestó: ¿me ves cara de judío? La gente de tu mismo país y los sacerdotes principales son los que te han entregado. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿El 36 también? No, hasta el Hasta ahí, 35. ¿Qué pregunta? La verdad que sí, porque, o sea, ellos mismos, o sea, Pilato mismo, como que se dio cuenta, o Pilato mismo, como que veía los ojos de Jesús, lo que no veían los demás, o lo que, mejor dicho, lo que no quisieron ver y se cegaron cada vez más, hasta cometer cantidad de pecados contra Jesús, y sin embargo, Pilato ahí en un ratito identificó lo que era Cristo, ¿verdad? Que era un inocente. Que era, claro, exactamente, encuentro nada. ahí está. Y es más, si quieren vamos a Mateo 27, el 18 y después el 19 también, porque Pilato mismo sabía realmente por qué era que lo estaban entregando. Es increíble, ¿no? Capítulo 27 de Mateo, Sí, 18. versículo 18 y 19 dice: porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. O sea, tuvo pesadillas la señora esa misma noche y todavía le decía a Pilato: no vayas a tener nada que ver porque Con ese inocente, realmente, ¿no? claro, ahí está, realmente le mostraban que era inocente. O sea, qué increíble te lleva a pensar que todos, cada uno de los que fueron participando, hasta los mismos que estaban de mirones nada más ahí, que era una muchedumbre que nada que ver, pero cada uno tuvo tiempo de decidir de qué lado estar. Y sin embargo todos, tomaron sus propias decisiones, que bueno, así también pienso que trayéndolo a la realidad, nosotros también tenemos nuestra oportunidad de elegir qué hacer, cómo vamos a actuar y qué vamos a decidir en cada paso que damos. ¿De qué lado nos ponemos? De qué lado nos ponemos, exactamente. Y yo me pregunto, ¿no? A la pregunta que le hace Pilatos, ¿qué es lo que tú has hecho? Si Jesús le empezara a responder eso, ¿cuánto tiempo hubiera demorado con Pilato? ¿De qué le hablaría? De que le iba a hablar justamente Cristo, ¿verdad? ¿Qué era lo que había hecho Jesús en la vida? ¿Será que todos sabían que era lo que había hecho? Lástima de Pilato quizás no sabía tanto, pero ¿de qué le iba a hablar? De la salvación, nada más. De otra cosa no podía hablarle Cristo. ¿Y de lo que él había hecho? Y que iba a hacer nada, simplemente eso, nada más. ¿No hizo nada en la vida Jesús? ¿Jesús? Sí. Y sí, él dice. Por eso Pilato le pregunta: ¿qué has hecho? A Jesús. Claro, A Jesús. pero ¿qué has hecho? Y claro, que ha hecho solamente predicar, o sea, prometer la salvación, nada más, otra cosa. Claro. No había Nada hecho. malo en realidad. Y el Claro. bienestar que le dio a la gente, La sanación. la sanación, Solo salvación. el quitar los pecados, el quitar el peso de la gente que me imagino que así como hoy la gente andaría taciturna también y pensando en que estaban siendo dominados en las enfermedades, en los problemas económicos. Es difícil la vida, en todas las épocas fue difícil. Yo sé que estamos pasando una época recontra difícil porque como la misma Biblia lo identifica, en los últimos tiempos antes de la venida de Jesús empezarían a pasar todos estos tumultos, estas cosas que estamos viendo ahora, enfermedades, pestes, guerras, homicidios, padre contra hijo, hijo contra la madre, no habría piedad, todas esas cosas que están pasando, y Jesús vino a traer alivio a esa gente, pero no solo a la gente que lo rodeaba a él, sino que a nosotros también hasta estos días nos trae alivio, nos trae paz. Nos desea que nosotros realmente disfrutemos mucho más de la vida, aunque esté difícil. Que igual podamos encontrar en las pequeñas cosas
pero grandes que Dios nos da, la bendición de ser hijos de Dios, ¿no? Sí, me gusta, perdón, sí. acá la pregunta, viste que Pilato le hace una pregunta y Jesús le hace otra, ¿no? Y creo que esa es la pregunta. O sea, él estaba allí La respuesta. Sí, él estaba siendo juzgado Jesús y estaba pensando en la salvación de Pilato, ¿no? Le estaba dando la oportunidad a Pilato de decidir, de que él se decidiera, ¿no? Y ahí, ¿acaso eres tú rey de los judíos? Y él en el 34 dice, ¿se te ocurrió a ti esa idea? Sí, ¿O alguien te ha hablado de mí? O sea, ahí él estaba decidiendo, Pilato, al verlo, al estar cara a cara con Jesús, y hoy en día nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no? Cuando nos encontramos cara a cara con Jesús y lo veo y le preguntamos, y ahí tenemos que decidir, decidimos seguirlo a Jesús o seguir todo lo del mundo, ¿no? La política, los puestos acomodados, ahora lo que le va a pasar a Pilato también, las extorsiones, y tener que decidir para qué lado agarro, sigo en mi puesto, en mi lugar, o sigo a este hombre, ¿no? A este supuesto rey, que como decía vos, lo único que hace es traer cambio a mi vida moral, ¿no? Porque no promete darnos millones de dólares, no promete donarnos esto, ni lo otro, sino que lo único que nos promete es, como decía Lisette, la salvación de nuestra alma, el perdón de los pecados, el estar a cuenta con Dios. Si tengo que ayudar a alguien, eso es lo que voy a tener que empezar a hacer, el carácter con con mis hijos, con mi esposa, cambiarlo, ser más amoroso. Eso es lo que traía Jesús, y eso es lo que lo confrontó él. Él iba a querer ahora que su esposa viviera tranquila, como leyó Lisette que había soñado. El Pilato tenía que decidir eso o su carrera política y su puesto, ¿no? Tener paz con su familia, con su esposa y con su conciencia, o tener lo que este mundo ofrece, ¿no? Que es el poder, el control, el dinero, bueno, todo lo que ofrece el mundo, ¿no? Él tenía que decidir ahí. Pablito, esta parte de la conversación a mí me gusta. Yo le voy a pedir a Lisette que lea los versículos de Juan 18, del versículo 36 y 37. Y tú comentame un poquito, que hay cosas muy interesantes acá, ¿no? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Es la respuesta, ¿no?, a la pregunta que terminabas comentando hoy, ¿no?, la del 35, ¿no? ¿Qué has hecho? Porque como le comentaba Freddy recién, Pilato evade ese encare que le hace Jesús, o ese llamado, y lo encara por otro lado, y después le pregunta, ¿no? Y diga, a ver, ¿qué haces? Yo no soy judío, no tengo nada que ver eso. Decime, ¿por qué estás acá sentado conmigo? ¿Y por qué te tengo que juzgar? ¿Por qué defendete? Por un lado podría decir defendete, ¿qué onda, no? Y esto, la respuesta está relacionada a lo que mencionaba Freddy antes, ¿no? Que hablábamos de la idea del reinado, ¿no? Que Jesús se creía rey y los judíos decían, no, o sea, todavía no vino el Mesías. ¿Quién sos vos? ¿No? Y allí habla en palabras de reino, ¿no? Dice, mi reino no es de este mundo, o sea, yo no voy por esto. Me estarían defendiendo, no estaría acá en esta posición que todos me quieren matar. Claro. Que ya se empezaba a escuchar allí más adelante, ¿no? El retumbar de ¿no? El popular. El popular que vamos a ver más adelante, ¿no? Y dice, mi reino no es de acá, no viene por acá el tema. Pero de paso te hablo un poquito más, le dice a Pilato, ¿no? Y allí lo del 37, cuando le dice, bueno, ya me estás diciendo que soy rey, pero en realidad mi reinado viene por otro lado, ¿no? Yo vengo a dar testimonio de otra cosa. La idea es que escucha la verdad y vuelve las palabras esas, ¿no?, que vemos en todos los versículos, el tema de la verdad, ante todo de la verdad, ¿no? Que si vamos a analizar, los judíos tenían algo de la verdad, pero la estaban distorsionando al punto que no se veía la verdad. Los romanos no tenían la verdad.
y la gente que estaba ahí decidiéndose por Jesús estaba tratando de aceptar esa verdad. Entonces Jesús dice, yo vine para traer la verdad, yo quiero realmente liberar. Y acá Jesús no tenía ganas de que le digan que no en el juicio, o sea, Jesús ya vino a cumplir la muerte. Claro. No era el punto de él discutir. Si él justamente se dejó prender porque dijo, llegó mi hora, ahora sí. Es ahora. Claro. Es más, yo creo que esto es mi opinión, ¿no? Estos últimos diálogos, estos versículos que venimos mencionando, creo que eran como una oportunidad, un llamado a Pilato mismo. Exacto. Y es interesante esto, ver que Jesús no solamente obra en el más humilde de las personas, sino que también Jesús va y obra en los que están más encumbrados, de los líderes, de los políticos, de los que tienen más títulos, pero son humanos iguales. Exactamente. Porque vino a morir por ellos. También le dedica tiempo a ellos. Estas palabras, este cruce de palabras que Jesús se podía haber callado, Sí. y haber dicho, no, ya está, vamos para adelante. Pero Jesús Hasta ahí lo llamó. Lo seguía llamando. Así que tú eres rey, pero Jesús le dice, yo podríamos decir que sí, pero no de este mundo. Exacto. No de este reino, No, de no, otro reino. Y le explica para que no lo tome mal. Que no, yo no vengo acá a reinar acá, a querer ser rey Y sobre no te todo. preocupes que no vine a sacar el puesto de nadie. Claro. Porque ahora lo que dice, eres rey si tú lo dices, o sea, qué bueno que hubiera dicho sí, la verdad que sí, sos mi rey, ¿no? Pero eso es lo que Jesús quería que él dijera, ¿no? Si tú lo dices, por mi parte, vine al mundo para hablar de la verdad. O sea, él lo estaba llamando como llamó a Judas, ponele, ¿no? Dándole, Jesús ahí estaba ya en los últimos momentos, pero él siempre tratando de dar la oportunidad al ser humano, ¿no? Hay un dicho que me gustó, dice, la verdad triunfa por sí misma. Claro. La mentira necesita siempre complicidad. Hay que argumentarla, ¿no? Hay que palanquearla. la Sí, sí. mentira. Pablito, y aquí estas palabras de Jesús, ¿no? Dice, de hecho, por esta razón nací y para esto vine al mundo, para testificar de la verdad. Y dice, todos los que son de la verdad me oyen. Quiere decir que Dios a todos los llama, pero solo los que son de Dios van a escuchar ese llamado. Exacto, lo van a entender, digamos, ¿no? Porque si vemos todo el contexto de lo que venimos hablando, todos hacían oídos sordos. La gente que acompañaba a los líderes hacían oídos sordos a todo lo que escucharon y vieron. Los líderes hacían oídos sordos, escucharon y vieron. Los líderes romanos también, porque mirá si un gobernador no va a conocer todo el choferío del pueblo. Estaría sumamente asesorado. Hacían oídos sordos a la verdad. Pero dice que el que ve la verdad realmente, el que oye la verdad, dice el 37, oye mi voz. Está linda una pregunta para la gente que nos está escuchando y viendo, ¿no? ¿Estás escuchando la voz de Dios? Entonces sos de Dios. Que Dios nos bendiga. Freddy, ¿puedes hacer una oración? ¿Cómo no? Dios nuestro, te damos gracias por poder abrir tu palabra, por estudiarla, por dialogarla acá entre amigos. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en cada uno, que tú estés en cada una de nuestras vidas para que podamos reconocerte como el Rey de nuestras vidas. Que eso pueda ser una realidad y que te quedes con nosotros en el transcurso de esta semana, protegiéndonos y también a nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Les deseamos muchas bendiciones y nos vemos el lunes que viene a las 19 horas en Diálogo de Fe Temático. temático. Que Dios nos bendiga. Buena semana.